Le di aventón a una señora, y lo que descubrí me cambió la vida. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Hay días que empiezan como cualquier otro. La misma rutina, el mismo café, el mismo trayecto al trabajo por esa carretera solitaria que serpentea entre campos olvidados y pequeñas arboledas. Ese día, para mí, empezó exactamente así. El sol apenas despuntaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza silenciosa que a menudo pasaba desapercibida en mi prisa por llegar a la oficina. Pero esa mañana, algo era diferente. Una sensación extraña, una quietud en el aire que presagiaba algo. No sabía qué, pero mi corazón latía con una expectación inexplicable. Mientras conducía, absorto en mis pensamientos sobre las reuniones del día y las facturas pendientes, una figura al costado de la carretera captó mi atención. Era una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un moño sencillo, vestida con ropas humildes pero limpias, parada junto a una vieja maleta desgastada. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, reflejaba una serenidad casi antinatural, pero sus ojos parecían contener una profundidad insondable, una mezcla de tristeza y sabiduría que me atrajo magnéticamente. Normalmente, nunca me detenía. La prudencia, el miedo a lo desconocido, las historias que uno escucha, siempre encontraba una excusa. Pero ese día, una fuerza invisible pareció guiar mi pie hacia el freno. Detuve el coche a su lado, bajé la ventanilla y pregunté, con una voz que apenas reconocí como mía, ¿necesita ayuda, señora? ¿Va a alguna parte? Ella me miró, y una leve sonrisa iluminó su rostro. Sí, hijo, respondió con una voz suave pero firme, voy camino a casa. ¿Sería mucha molestia si me acerca un poco? Dudé por un instante. La carretera estaba desierta, la situación era inusual. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde venía? ¿A qué casa se refería en medio de la nada? 1000 preguntas asaltaron mi mente, junto con las advertencias de siempre. Pero algo en su mirada, una confianza tranquila, una vulnerabilidad genuina, desarmó mis recelos. Claro, suba, dije, abriendo la puerta del copiloto. Ayudé a guardar su pesada maleta en el asiento trasero y ella se acomodó a mi lado con un suspiro de alivio. Mientras reanudaba la marcha, un silencio expectante llenó el coche. No sabía qué decir, qué preguntar. Ella simplemente miraba por la ventana, observando el paisaje pasar con una expresión indescifrable. Fue entonces cuando empezó la conversación, una conversación que, sin yo saberlo en ese momento, estaba a punto de desviar el curso de mi vida para siempre. Ella no habló de destinos terrenales ni de problemas cotidianos. Habló de la fe, de la providencia, de cómo Dios a veces nos pone en caminos inesperados para encontrarnos con personas que necesitan una mano amiga, o quizás, para que nosotros mismos recibamos una lección que transforme nuestra alma. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una convicción que me estremeció. Había algo en su presencia, una paz que trascendía las circunstancias, que me hizo sentir pequeño, insignificante con mis preocupaciones mundanas. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Era solo una anciana necesitada, o había algo más, algo celestial en su aparición? La intriga crecía en mi interior, una mezcla de curiosidad y un temor reverencial que nunca antes había experimentado. Le di aventón a una señora, y lo que estaba a punto de descubrir, la verdad detrás de su viaje y su identidad, no solo me cambiaría la vida, sino que sacudiría los cimientos mismos de mi realidad y mi fe. El viaje apenas comenzaba, y la revelación más impactante aún estaba por llegar. El silencio inicial en el coche no era incómodo, sino denso, cargado de significado no expresado. Yo, un hombre de negocios pragmático, acostumbrado a controlar cada aspecto de mi vida, me encontraba extrañamente vulnerable junto a esta mujer cuya serenidad parecía inmune al mundo exterior. Intenté romper el hielo con preguntas triviales: ¿vive muy lejos? ¿Tiene familia esperándola? Ella respondía con evasivas amables, siempre redirigiendo la conversación hacia temas más profundos. El hogar verdadero no está hecho de ladrillos, hijo, sino de amor y fe, dijo en una ocasión, su mirada perdida en el horizonte.
Y la familia que nos espera es más grande de lo que podemos imaginar. Sus respuestas eran como acertijos, envueltas en una sabiduría que me desconcertaba y me atraía a la vez. Me encontré compartiendo con ella mis propias luchas, mis dudas sobre el propósito de mi vida, la sensación de vacío que a menudo me embargaba a pesar de mi éxito aparente. Le hablé de la reciente pérdida de mi madre, un dolor que aún llevaba a flor de piel y que había resquebrajado mi fe, dejándome a la deriva en un mar de preguntas sin respuesta. Ella escuchaba con una atención profunda, asintiendo suavemente, sus ojos reflejando una compasión que me llegaba al alma. No ofrecía soluciones fáciles ni frases hechas de consuelo. En lugar de eso, compartía historias, parábolas modernas extraídas de la vida cotidiana, que ilustraban la fidelidad de Dios incluso en medio del sufrimiento. Habló de la semilla que debe morir para dar fruto, de la noche oscura que precede al amanecer, de cómo las pruebas, aunque dolorosas, pueden ser el crisol donde Dios purifica nuestro carácter y fortalece nuestra dependencia de Él. Citaba pasajes bíblicos con una naturalidad asombrosa, no como un sermón, sino como verdades vivas que habían sostenido su propia existencia. Mencionó a Job, a José, a Ruth, a tantos otros que habían enfrentado la adversidad con una fe inquebrantable, encontrando finalmente la redención y el propósito divino en medio de sus pruebas. A veces, hijo, me dijo suavemente, Dios permite que perdamos lo que más amamos en la tierra para que descubramos que Él es nuestro mayor tesoro, nuestro único refugio seguro. Sus palabras resonaron en mi interior con una fuerza inesperada. Era como si conociera las preguntas más profundas de mi corazón, las dudas que ni siquiera me atrevía a formular. La conversación fluía, y con cada kilómetro recorrido, sentía como una carga invisible se aliviaba de mis hombros. La presencia de esta mujer era como un bálsamo. Pero la intriga persistía. ¿Cómo podía una simple anciana poseer tal sabiduría, tal paz, tal conocimiento íntimo de las escrituras y del corazón humano? ¿Era una maestra, una ermitaña, una enviada? La idea parecía descabellada, producto de mi estado emocional vulnerable, pero no podía desecharla por completo. Había algo en su forma de hablar, en la luz que emanaba de sus ojos, que sugería algo más allá de lo ordinario. El sol ya estaba alto en el cielo cuando me indicó un desvío, un camino de tierra apenas visible que se adentraba en el bosque. «Es por aquí, hijo». «Ya casi llegamos», dijo con la misma sonrisa serena. Mi corazón dio un vuelco. ¿Llegar a dónde? No había casas, ni señales, solo árboles y silencio. El miedo volvió a asomar, pero la confianza que ella inspiraba era más fuerte. Me adentré por el camino polvoriento, sintiendo cómo la tensión crecía en mi interior. ¿Qué encontraría al final de este sendero oculto? ¿Cuál era el verdadero destino de esta misteriosa mujer? La respuesta, estaba seguro, sería la clave para entender el propósito de este encuentro extraordinario, un encuentro que ya estaba empezando a desmantelar mi visión del mundo y a abrirme a una realidad espiritual que había ignorado durante demasiado tiempo. El secreto estaba a punto de ser revelado. El camino de tierra se hacía cada vez más estrecho, las ramas de los árboles arañando suavemente los costados del coche como dedos curiosos. El silencio del bosque era profundo, roto solo por el crujir de las hojas secas bajo los neumáticos y el canto lejano de algún pájaro invisible. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de aprensión y una extraña excitación. ¿A dónde me llevaba esta mujer? ¿Qué encontraríamos al final de este sendero olvidado por el mundo? Miré de reojo a mi acompañante. Ella permanecía impasible, su rostro sereno bañado por la luz moteada que se filtraba a través del follaje. Parecía completamente en paz, como si este viaje por lo desconocido fuera la cosa más natural del mundo. Esa calma contrastaba agudamente con mi creciente inquietud. ¿Falta mucho?, pregunté, tratando de mantener un tono casual, aunque mi voz tembló ligeramente. Ella giró la cabeza lentamente y me miró con esos ojos profundos que parecían leer mi alma. «El tiempo es relativo, hijo», respondió enigmáticamente. A veces, los viajes más cortos son los que más nos transforman. Lo importante no es cuánto falta, sino estar atentos a lo que Dios quiere mostrarnos en el camino. Su respuesta, como las anteriores, era una invitación a mirar más allá de lo superficial, a buscar un significado más profundo en la experiencia.
Me di cuenta de que, desde que había subido al coche, mi perspectiva había comenzado a cambiar. Mis preocupaciones sobre el trabajo, el dinero, las pequeñeces de la vida cotidiana, parecían haberse disipado, reemplazadas por preguntas existenciales que rara vez me permitía explorar. ¿Quién era yo realmente? ¿Cuál era el propósito de mi existencia? ¿Había algo más allá de esta realidad tangible que mis sentidos podían percibir? Impulsado por una curiosidad que superaba mi timidez habitual, me atreví a preguntar: «Señora, usted habla con mucha certeza sobre Dios. ¿Siempre ha tenido tanta fe?» Yo a veces dudo. Especialmente después de perder a mi madre. La vulnerabilidad en mi voz me sorprendió a mí mismo. Nunca hablaba de estos temas con extraños, menos aún con una mujer que apenas conocía y que me estaba llevando a un destino incierto. Ella no mostró sorpresa ni juicio. Simplemente asintió, una sombra de empatía cruzando su rostro. «La fe no es la ausencia de dudas, hijo», dijo con ternura. «La fe es la decisión de confiar incluso cuando no entendemos, de seguir caminando hacia la luz aunque solo veamos oscuridad a nuestro alrededor. Las dudas son como sombras, prueban que la luz existe». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. «Perder a un ser querido», continuó, «es una de las pruebas más duras que enfrentamos. Nos arranca una parte del corazón y nos deja preguntándonos dónde está Dios en medio de tanto dolor. Pero es precisamente en esa oscuridad, en ese quebranto, donde su presencia puede sentirse más real, si estamos dispuestos a buscarla. Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones», citó suavemente, refiriéndose a 2 Corintios 1, 3-4. Él no nos promete una vida sin sufrimiento, pero sí su compañía a través de él. Me quedé en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Había leído esos versículos antes, en funerales, en tarjetas de pésame, pero nunca habían resonado de esa manera. Dichos por ella, en ese entorno surrealista, adquirían un peso, una autenticidad que me conmovía profundamente. «Pero, ¿cómo?», pregunté casi en un susurro. «¿Cómo se encuentra esa consolación cuando todo parece perdido?». Ella sonrió levemente. «No se trata tanto de encontrarla, hijo, como de recibirla. A menudo estamos tan ocupados tratando de entender, de controlar, de arreglar las cosas por nuestra cuenta, que no dejamos espacio para que Dios obre. La consolación viene cuando rendimos nuestras preguntas, nuestro dolor, nuestra autosuficiencia a sus pies. Viene en la oración silenciosa, en la lectura de su palabra con un corazón abierto, en la comunión con otros creyentes que nos sostienen, y a veces», añadió, mirándome fijamente, «viene a través de encuentros inesperados en caminos solitarios». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estaba sugiriendo que nuestro encuentro era orquestado? ¿Que ella era una especie de respuesta a mis oraciones no expresadas, a mi búsqueda silenciosa de consuelo? La idea era a la vez reconfortante y aterradora. Si era así, ¿quién era ella realmente? ¿Un ángel disfrazado, como en las historias bíblicas? ¿Una profetisa moderna? ¿O simplemente una mujer de fe profunda cuya sabiduría y paz eran tan extraordinarias que parecían sobrenaturales? Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, pero mi corazón se sentía cada vez más inclinado a creer en lo imposible. Recordé la historia de Abraham hospedando ángeles sin saberlo, Hebreos 13:2, la de los discípulos camino a Emaús que no reconocieron a Jesús resucitado hasta que les partió el pan, Lucas 24. ¿Podría estar viviendo yo una experiencia similar? Mientras estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, el coche salió del bosque y entró en un claro bañado por el sol. Y allí, en medio de la nada, había una pequeña cabaña de madera, humilde pero bien cuidada, con humo saliendo perezosamente de la chimenea y un pequeño jardín lleno de flores silvestres. Era una imagen idílica, casi irreal. «Hemos llegado», anunció ella con calma. Detuve el coche, mi corazón latiendo desbocado. Este era el lugar. El destino final de nuestro misterioso viaje. Pero la cabaña, aunque pintoresca, no parecía responder a las preguntas que me consumían. ¿Era esta su casa? ¿Vivía sola aquí, en medio del bosque? ¿Y qué había en esa maleta que parecía tan pesada?
Antes de que pudiera articular mis preguntas, ella abrió la puerta del coche. Gracias por traerme, hijo, dijo, su voz llena de una gratitud genuina. Pero el viaje aún no ha terminado para ti. Lo que has venido a buscar, la respuesta que tu corazón anhela, está dentro. Señaló hacia la puerta de la cabaña. No tengas miedo. Entra. Te están esperando. ¿Esperando? ¿Quiénes? ¿Qué había dentro de esa humilde morada? La invitación era clara, pero el misterio se había profundizado aún más. Sentí que estaba al borde de un descubrimiento crucial, de una revelación que podría confirmar mis sospechas más descabelladas o desmantelarlas por completo. La decisión era mía. ¿Me atrevería a cruzar el umbral hacia lo desconocido? ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad, cualquiera que fuera? El suspense era casi insoportable. Sabía que mi vida ya no sería la misma después de ese día, pero la naturaleza exacta de esa transformación aún estaba oculta detrás de la puerta cerrada de la cabaña. Me quedé paralizado frente a la puerta de madera desgastada de la cabaña. El sol del mediodía golpeaba mi espalda, pero sentía un frío interior que nada tenía que ver con la temperatura. Entra. Te están esperando. Las palabras de la anciana resonaban en mi cabeza, una mezcla de invitación y mandato. ¿Quiénes me esperaban? ¿Y por qué? Miré hacia atrás, buscando a la mujer, pero ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido en la carretera. Solo quedaba su vieja maleta en el asiento trasero de mi coche, un testigo mudo de nuestro encuentro surrealista. La ausencia de la mujer intensificó mi sensación de irrealidad y, extrañamente, mi determinación. Si ella se había ido, significaba que mi interacción ahora era con lo que fuera que estuviera dentro de esa cabaña. Ya no había vuelta atrás, el misterio me había atrapado por completo. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que me agitaba, miedo, sí, pero también una curiosidad insaciable y, sobre todo, una desesperada necesidad de respuestas. El dolor por la pérdida de mi madre, las dudas sobre mi fe, la sensación de vacío existencial, todo parecía converger en este momento, en esta puerta cerrada. Era como si el universo me hubiera guiado hasta aquí, hasta el umbral de algo que podría cambiarlo todo. Recordé las palabras de la anciana sobre la fe como confianza en medio de la incertidumbre, sobre la consolación que se recibe al rendirse. ¿Era este mi momento de rendición, mi salto de fe hacia lo desconocido? Con mano temblorosa, extendí el brazo y giré el pomo de metal frío. La puerta se dio con un suave chirrido, abriéndose hacia un interior inesperadamente luminoso. La luz no provenía de ventanas, pues las pocas que había estaban cubiertas con sencillas cortinas de tela, sino de una fuente suave y difusa que parecía emanar de las propias paredes o del techo, creando una atmósfera cálida y acogedora, muy diferente de lo que mi imaginación había conjurado. El aire olía a madera vieja, a hierbas secas y a algo más, algo dulce y reconfortante, como pan recién horneado o incienso suave. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse, recorriendo la única estancia de la cabaña. Era un espacio increíblemente sencillo, pero lleno de una paz palpable. Muebles rústicos de madera oscura, una mesa, un par de sillas, una pequeña estantería llena de libros antiguos ocupaban el espacio sin abarrotarlo. En una esquina, una chimenea de piedra apagada. En las paredes, ningún cuadro, ninguna decoración, solo la textura rugosa de la madera. Pero lo que más me impactó fue la atmósfera. Era un silencio profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de presencia. Sentía que no estaba solo, aunque no veía a nadie. Era una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía tranquila y expectante. Avancé unos pasos hacia el interior, mis zapatos resonando suavemente en el suelo de tablones. «Hola», llamé con voz vacilante. ¿Hay alguien aquí? Mi voz sonó amortiguada, absorbida por la quietud del lugar. No hubo respuesta audible, pero la sensación de presencia se intensificó. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la mesa central. Sobre ella, cuidadosamente dispuesto, había un libro abierto. No era uno de los volúmenes antiguos de la estantería, parecía mucho más usado, con las páginas gastadas por el paso constante de los dedos.
Y junto al libro, una taza de té humeante, como si alguien acabara de dejarla allí. Me acerqué a la mesa, atraído por una fuerza invisible. El libro estaba abierto en un pasaje específico. Me incliné para leerlo. Eran los Salmos. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Leí las palabras familiares, palabras que había escuchado innumerables veces, pero que ahora, en este lugar, en este contexto, adquirían un significado completamente nuevo y personal. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Era como si el libro me estuviera hablando directamente, respondiendo a las angustias que había compartido con la anciana en el coche. Levanté la vista, mis ojos escrutando las sombras de la cabaña. ¿Quién había dejado el libro abierto en esa página? ¿Quién había preparado la taza de té? ¿Era la anciana, que había entrado por otra puerta? ¿O eran ellos, los que supuestamente me estaban esperando? La atmósfera pacífica del lugar comenzó a mezclarse con una creciente sensación de asombro y misterio. No había nada aterrador en la cabaña, al contrario, sentía una paz que no había experimentado en meses. Pero la situación era tan inexplicable, tan fuera de lo común, que mi mente luchaba por procesarla. ¿Era esto una especie de prueba? ¿Una visión? ¿Un sueño lúcido? Fue entonces cuando escuché un sonido suave, casi imperceptible, proveniente de una puerta entreabierta al fondo de la estancia, una puerta que no había notado antes. Era un murmullo bajo, como el de una conversación tranquila o una oración susurrada. Mi corazón dio un salto. Había alguien más allí. Los que me esperaban. La respuesta a todo este enigma estaba detrás de esa puerta. La curiosidad y la necesidad de entender superaron cualquier atisbo de miedo que pudiera quedar. Tenía que saber. Tenía que ver quién estaba al otro lado, quién había orquestado este encuentro, quién conocía tan íntimamente las cargas de mi corazón. Con pasos sigilosos, me dirigí hacia la puerta entreabierta, cada latido resonando en mis oídos. El murmullo se hizo ligeramente más claro, aunque aún ininteligible. Me detuve justo antes de llegar, la mano suspendida en el aire, debatiendo si debía llamar o simplemente mirar. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿La anciana? ¿Figuras celestiales? ¿O algo completamente inesperado que desafiaría mi comprensión de la realidad? La tensión era máxima. Estaba a punto de cruzar otro umbral, uno que prometía revelar el corazón del misterio que había comenzado en una carretera solitaria al amanecer. El corazón me martilleaba contra las costillas, un tambor frenético en el silencio expectante de la cabaña. La puerta entreabierta era un portal a lo desconocido, una invitación a descorrer el velo de un misterio que me había envuelto desde el amanecer. El murmullo suave persistía al otro lado, un sonido íntimo y reverente que contrastaba con la tormenta de mi interior. ¿Qué encontraría? ¿La respuesta a mis preguntas más profundas? ¿O algo que destrozaría mi frágil entendimiento de la realidad? La vacilación duró apenas un segundo más. La necesidad de saber, de comprender el propósito de este viaje extraordinario, era demasiado poderosa. Con una respiración contenida, empujé suavemente la puerta. Se abrió sin ruido, revelando una pequeña habitación, aún más sencilla que la estancia principal. Las paredes eran de la misma madera rústica, y la única luz provenía de una pequeña ventana alta, por donde entraba un haz dorado de sol que iluminaba el polvo flotante en el aire, dándole un aspecto casi etéreo. No había muebles, excepto por un pequeño reclinatorio de madera oscura en el centro, similar a los que se encuentran en las capillas antiguas. Y arrodillada ante él, de espaldas a mí, había una figura. No era la anciana que me había traído hasta aquí. Era imposible. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta, mis ojos se abrieron desmesuradamente, incapaces de procesar lo que veían. Arrodillada allí, bañada por la luz celestial que entraba por la ventana, estaba mi madre. Mi madre.
La misma a la que había llorado durante meses, la que había sido consumida por una enfermedad implacable, la que había exhalado su último suspiro en mis brazos. Estaba allí, vestida con su sencillo vestido favorito, su cabello plateado recogido de la misma manera familiar, su postura encorvada en oración exactamente como la recordaba de tantas mañanas de domingo en nuestra infancia. El murmullo que había escuchado era su voz, inconfundible, susurrando una oración ferviente, palabras de gratitud y petición dirigidas a un Dios en el que yo había dejado de confiar plenamente desde su partida. El shock me recorrió como una descarga eléctrica, dejándome sin aliento, sin pensamiento coherente. ¿Estaba soñando? ¿Había perdido la razón? ¿Era esto una alucinación producto del estrés, del dolor, de la atmósfera extraña de este lugar? Pellizqué mi brazo con fuerza, esperando despertar en mi cama o en el coche al costado de la carretera. Pero el dolor fue real, agudo. La escena no cambió. Mi madre seguía allí, orando, ajena a mi presencia. Un torbellino de emociones contradictorias me asaltó. Una alegría abrumadora al verla de nuevo, tan real, tan ella. Una confusión desgarradora, porque sabía, con una certeza absoluta, que ella estaba muerta. Un miedo profundo, porque si esto era real, ¿qué significaba? ¿Había cruzado alguna barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos? ¿Era esto el cielo? ¿O algo mucho más extraño e inexplicable? Me apoyé contra el marco de la puerta, mis piernas temblando, mi mente luchando desesperadamente por encontrar una explicación lógica. Quizás era una mujer que se parecía asombrosamente a ella. Una hermana gemela desconocida, una pariente lejana. Pero no, la conocía demasiado bien. Cada detalle, desde la forma en que inclinaba la cabeza hasta el ligero temblor en sus manos entrelazadas, era ella. Era mi madre. Mientras la observaba, paralizado entre el asombro y la incredulidad, sus palabras de oración se hicieron más claras. No pedía por ella misma. Estaba intercediendo. Y las palabras que pronunciaba hicieron que mi corazón se detuviera. Padre amado, susurraba con fervor, te ruego por mi hijo. Dale fuerzas en su dolor, consuela su alma afligida. Abre sus ojos para que vea tu mano obrando en su vida, incluso en medio de esta prueba. No permitas que su fe naufrague. Rodéalo con tu amor, guíalo hacia tu luz. Que encuentre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estaba orando por mí. En ese preciso instante. Conociendo mi dolor, mis dudas, mi lucha. ¿Cómo era posible? ¿Podía ella, desde donde quiera que estuviera, saber lo que yo sentía, lo que necesitaba? La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. La anciana en la carretera, sus palabras de consuelo, su sabiduría sobre la fe y el sufrimiento, el Salmo 23 abierto sobre la mesa, y ahora, mi madre, orando por mí en esta cabaña perdida. No eran eventos aislados. Estaban conectados. Era una respuesta. Una respuesta tangible, visible, a la angustia silenciosa de mi alma. Dios no me había abandonado en mi dolor. Estaba obrando, de maneras misteriosas e incomprensibles, para alcanzarme, para consolarme, para restaurar mi fe. La anciana no era solo una anciana, y esta cabaña no era solo una cabaña. Eran instrumentos, escenarios divinamente preparados para un encuentro que trascendía las leyes de la física y la lógica humana. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas no solo de dolor por la pérdida, sino de asombro, de gratitud, de un arrepentimiento profundo por mi falta de fe. Había estado tan centrado en mi propio sufrimiento, en mi incapacidad para entender los caminos de Dios, que me había cerrado a la posibilidad de su intervención sobrenatural, de su consuelo manifestado de formas inesperadas. Había limitado a Dios a mi comprensión humana, olvidando que Él es el Dios de lo imposible, el que puede abrir caminos en el desierto y hacer que los muertos hablen, oren. La pregunta seguía ahí, ¿era ella realmente mi madre? ¿O era una visión, una manifestación espiritual permitida por Dios para mi sanidad? En ese momento, la respuesta exacta parecía menos importante que el mensaje que estaba recibiendo. El mensaje era claro,
el amor de una madre trasciende la muerte, la oración es poderosa y eficaz más allá de las barreras del tiempo y el espacio, y Dios, en su infinita misericordia, utiliza medios extraordinarios para alcanzar a sus hijos perdidos y heridos. La presencia de mi madre allí, orando por mí, era la encarnación misma del consuelo que la anciana me había descrito, la prueba viviente de que Dios no se olvida de nosotros, de que su amor nos busca incluso cuando nos sentimos más alejados. Un impulso irrefrenable me llevó a dar un paso hacia la habitación. Quería hablarle, tocarla, asegurarme de que era real. Pero algo me detuvo. Una sensación de reverencia, de santidad. Este era un momento sagrado, una ventana abierta a una realidad espiritual que apenas podía comprender. Interrumpirlo parecería una profanación. Me quedé en el umbral, observando, absorbiendo la escena, dejando que la verdad y la paz de ese momento lavaran mi alma. Mi madre terminó su oración, permaneció en silencio por un momento, y luego, lentamente, comenzó a levantarse. Mi corazón se aceleró. ¿Se daría la vuelta? ¿Me vería? ¿Qué pasaría entonces? El suspense era palpable, el aire cargado de una electricidad espiritual. Estaba a punto de enfrentarme cara a cara con el misterio, y no tenía idea de cómo reaccionaría o qué significaría para el resto de mi vida. El tiempo pareció detenerse en la pequeña habitación iluminada por el sol. El aire estaba cargado de una energía palpable, una mezcla de lo sagrado y lo imposible. Mi madre, o la aparición de mi madre, se levantó lentamente del reclinatorio, sus movimientos fluidos y llenos de una gracia que no recordaba haber visto en sus últimos meses de enfermedad. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se saliera del pecho. Cada fibra de mi ser estaba tensa, esperando el momento en que se diera la vuelta y me enfrentara. ¿Qué vería en sus ojos? ¿Reconocimiento? ¿Confusión? ¿O algo completamente ajeno a la madre que conocía? Lentamente, muy lentamente, giró sobre sí misma. Y entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Eran sus ojos. Los mismos ojos castaños, cálidos y llenos de amor que me habían mirado durante toda mi vida. Pero había algo diferente. Una luz interior, una serenidad profunda, una paz que trascendía cualquier cosa terrenal. No había rastro del dolor o la fatiga que la habían marcado al final. Estaba radiante, etérea, como si estuviera hecha de luz y amor puro. Una sonrisa suave, infinitamente tierna, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de sorpresa, sino de bienvenida, de conocimiento. «Hijo mío», dijo su voz, y el sonido familiar, pero ahora imbuido de una cualidad celestial, me atravesó como una flecha. «Sabía que vendrías. Te he estado esperando». Las palabras me dejaron sin aire. ¿Esperando? ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? Mi mente se negaba a aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo, pero mi corazón reconocía la verdad en su mirada, en su voz. Las lágrimas que habían estado contenidas brotaron sin control, nublando mi visión. Di un paso vacilante hacia ella, mis piernas apenas sosteniéndome. «Mamá», logré articular, mi voz rota por la emoción. ¿Eres realmente tú? ¿Cómo es posible? Yo te vi morir. Las preguntas se agolpaban en mi garganta, una mezcla incoherente de incredulidad, esperanza y dolor. Ella extendió una mano hacia mí, una mano que parecía translúcida bajo la luz dorada. No la toqué, no me atreví. Había una barrera invisible, una diferencia de sustancia, que me mantenía a distancia. «Estoy aquí, hijo», respondió con infinita paciencia. «Pero no como antes. El cuerpo descansa, esperando la resurrección, pero el espíritu vive en la presencia del Señor. Lo que ves es una sombra, un eco permitido por su gracia para tu consuelo». Su explicación era a la vez simple y profundamente misteriosa. No era una resurrección física, no todavía. Era una manifestación espiritual, un regalo divino. «Permitido por Dios», repetí, tratando de asimilarlo. «¿Para mí?» «Para ti», confirmó ella, su sonrisa ampliándose. «Él escuchó tus lamentos, hijo. Dio tu corazón quebrantado, tu fe vacilante. Conoce tu dolor más íntimamente que tú mismo.
Y en su infinita misericordia, ha permitido este encuentro, esta ventana entre dos mundos, para recordarte que su amor es más fuerte que la muerte, que sus caminos son más altos que nuestros pensamientos. Señaló hacia la puerta por la que yo había entrado. La hermana que te trajo, ella es una mensajera, un ángel del Señor enviado para guiarte hasta aquí, para prepararte el corazón. Un ángel. La sospecha que había albergado en el coche ahora se confirmaba de la manera más asombrosa. La anciana serena, sus palabras llenas de sabiduría, su desaparición silenciosa, todo encajaba en un patrón divino que superaba mi comprensión. Me sentí abrumado por la magnitud de lo que estaba experimentando. Dios había movilizado fuerzas celestiales, había abierto una brecha en las leyes naturales, todo por mí, por mi pequeña fe vacilante, por mi corazón roto. Pero, ¿por qué?, pregunté, mi voz aún temblorosa. Soy solo, yo. He dudado, me he enojado con Dios. Precisamente por eso, hijo, interrumpió ella suavemente. El amor de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia. Él no busca a los perfectos, sino a los perdidos, a los heridos, a los que reconocen su necesidad de Él. Tus dudas no lo alejaron, atrajeron su compasión. Tu enojo no lo ofendió, entendió tu dolor. Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la que se ha perdido, citó, refiriéndose a la parábola de Jesús en Lucas 15. Tú eras esa oveja perdida, hijo, vagando en el valle de la sombra de tu propio dolor. Y Él ha venido a buscarte. Sus palabras eran como agua fresca para mi alma sedienta. La culpa que había sentido por mi falta de fe comenzó a disiparse, reemplazada por una gratitud inmensa. Miré a mi madre, a esta manifestación luminosa de su ser, y vi en ella no solo a la mujer que me había criado, sino un reflejo del amor incondicional de Dios. ¿Y tú, mamá?, pregunté, mi voz cargada de emoción. ¿Estás bien? ¿Eres feliz? Una luz aún más brillante pareció irradiar de ella. Oh, hijo, suspiró, y en ese suspiro había una paz y un gozo que ninguna palabra podría describir plenamente. Estoy más que bien. Estoy en casa. Estoy con el Señor. Aquí no hay lágrimas, ni dolor, ni enfermedad. Solo hay luz, amor y una comunión con el que supera todo lo que podríamos imaginar en la tierra. Es glorioso. Hizo una pausa, su mirada llena de ternura. Pero incluso desde aquí, mi amor por ti no ha disminuido. El amor verdadero nunca muere. Y mis oraciones por ti continúan. Siempre. La certeza de sus palabras, la paz que emanaba de ella, la confirmación de que el amor y la conexión persistían más allá de la tumba, todo ello comenzó a sanar las heridas más profundas de mi corazón. La finalidad de la muerte, que me había parecido tan absoluta y cruel, comenzaba a perder su poder ante la realidad de esta dimensión espiritual, de esta continuidad de la vida y el amor en la presencia de Dios. Comprendí que mi madre no se había ido para siempre, simplemente había cruzado a una realidad diferente, una realidad desde la cual aún podía interceder por mí, desde la cual su amor seguía siendo una fuerza activa en mi vida. La conversación continuó, no sé por cuánto tiempo. El tiempo parecía haberse suspendido en esa cabaña sagrada. Le hice preguntas sobre el cielo, sobre Dios, sobre el propósito de la vida y el sufrimiento. Ella respondía con una sabiduría sencilla y profunda, siempre apuntando hacia la suficiencia de Cristo, la importancia de la fe y la esperanza en las promesas de Dios. No me dio todas las respuestas que mi mente anhelaba, pero me dio algo mucho más valioso, una perspectiva renovada, una fe reavivada y la certeza inquebrantable del amor de Dios. Poco a poco, la luz dorada que llenaba la habitación comenzó a atenuarse suavemente. Sentí que nuestro tiempo juntos llegaba a su fin. Una punzada de tristeza me atravesó al pensar en separarme de ella de nuevo, pero esta vez era diferente. Ya no era la desesperación de la pérdida, sino la melancolía de una despedida temporal, llena de la esperanza segura de un reencuentro futuro. Debo irme ahora, hijo, dijo ella, su voz suave como una caricia. Pero recuerda lo que has visto, lo que has oído. No permitas que el mundo y sus preocupaciones ahoguen esta verdad. Vive por fe, no por vista. Confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Lo haré,
mamá, prometí, mi voz firme por primera vez. Lo haré. Ella me sonrió por última vez, una sonrisa llena de amor eterno y promesa. Y entonces, tan gradualmente como había aparecido, su figura comenzó a desvanecerse, volviéndose cada vez más translúcida, hasta que solo quedó el haz de sol entrando por la ventana, iluminando el reclinatorio vacío. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ahora era un silencio diferente. Ya no estaba cargado de misterio, sino de paz. La presencia de mi madre se había ido, pero la presencia de Dios permanecía, más real y poderosa que nunca. Permanecí inmóvil en la pequeña habitación, el eco de la voz de mi madre y la luz de su presencia aún vibrando en el aire. El haz de sol que entraba por la ventana iluminaba ahora solo un reclinatorio vacío y motas de polvo danzantes. El silencio había regresado, pero era un silencio preñado de significado, de paz, de una verdad que había trascendido las barreras de mi entendimiento. Ya no sentía el torbellino de confusión y miedo que me había asaltado al entrar. En su lugar, una calma profunda, una certeza serena se había asentado en mi alma. Había sido testigo de lo imposible, había recibido un consuelo que ninguna palabra humana podría haber ofrecido. Las lágrimas seguían en mis mejillas, pero ahora eran lágrimas de liberación, de gratitud, de una fe renacida de las cenizas de mi dolor. Mi mente aún luchaba por comprender la naturaleza exacta de lo que había ocurrido. ¿Una visión? ¿Un milagro? ¿Una manifestación espiritual permitida por la gracia divina? Quizás nunca tendría una explicación lógica y completa, y me di cuenta de que eso ya no importaba. Lo que importaba era el mensaje, la experiencia transformadora, la innegable sensación de haber sido tocado por el amor de Dios de una manera profunda y personal. Las palabras de mi madre resonaban en mi interior: vive por fe, no por vista. Este encuentro era una invitación a hacer precisamente eso, a confiar en la realidad espiritual que había vislumbrado, incluso si desafiaba mi comprensión racional. Recordé cada detalle: la anciana en la carretera, su sabiduría tranquila, su guía hacia este lugar oculto, la cabaña llena de paz, el Salmo 23 esperándome, y finalmente, la aparición de mi madre, sus oraciones por mí, sus palabras de consuelo y esperanza. Todo encajaba en un tapiz divino, tejido con hilos de misericordia y providencia. Dios no solo había escuchado mi clamor silencioso, sino que había orquestado una respuesta extraordinaria, utilizando ángeles y permitiendo una conexión con el ser querido que había perdido, todo para asegurarme su amor inmutable y restaurar mi alma. Me di cuenta de la profundidad de mi error al haber limitado a Dios, al haber permitido que mi dolor y mi falta de entendimiento me cegaran a su poder y a sus misteriosos caminos. Había olvidado las innumerables historias bíblicas de intervenciones divinas, de encuentros sobrenaturales, de cómo Dios obra más allá de las leyes naturales para cumplir sus propósitos y mostrar su gloria. Este día, había sido partícipe de una de esas historias. Había recibido una prueba tangible de que para Dios todo es posible, Mateo 19:26. Lentamente, salí de la pequeña habitación de oración y volví a la estancia principal. La atmósfera de paz persistía. Miré la mesa, el libro de los Salmos ahora estaba cerrado, y la taza de té había desaparecido. Era como si la escena hubiera sido preparada solo para mí, y ahora que el propósito se había cumplido, los elementos habían sido retirados. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios. No una sonrisa de diversión, sino de asombro reverente ante la delicadeza y el detalle del obrar divino. Me dirigí hacia la puerta principal de la cabaña, sintiendo una profunda gratitud por este lugar sagrado, este oasis inesperado en medio del bosque de mi desesperación. Antes de salir, me detuve y susurré una oración, la primera oración verdaderamente sentida en mucho tiempo: gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu consuelo, por no abandonarme. Ayúdame a recordar, ayúdame a vivir por fe, ayúdame a ser digno de este regalo. Salí al claro bañado por el sol. El mundo exterior parecía diferente, más vibrante, más lleno de significado. Los colores eran más intensos, el canto de los pájaros más melodioso. Era como si mis sentidos espirituales se hubieran despertado junto con mi fe. Caminé hacia mi coche, sintiéndome ligero, liberado de una carga que ni siquiera sabía que llevaba por completo. Fue entonces cuando recordé la maleta.
La vieja y desgastada maleta que pertenecía a la hermana, al ángel que me había guiado hasta aquí. Estaba todavía en el asiento trasero, un último vestigio tangible de esta experiencia sobrenatural. ¿Qué debía hacer con ella? ¿Dejarla allí? ¿Abrirla? Una nueva oleada de curiosidad me invadió. Si la anciana era un ángel, ¿qué podría contener su maleta? ¿Plumas celestiales? ¿Manuscritos divinos? ¿O estaría vacía, un simple accesorio en esta obra divina? Me acerqué al coche y abrí la puerta trasera. La maleta estaba allí, exactamente como la había dejado. Era pesada, sólida. Dudé por un momento. Abrirla parecía casi una indiscreción, una intromisión en los asuntos celestiales. Pero, por otro lado, sentía que era parte de la experiencia, quizás un último mensaje o una última pieza del rompecabezas. Con cuidado, la levanté y la coloqué en el suelo. Los cierres metálicos estaban oxidados pero intactos. Respiré hondo y los abrí. El contenido me dejó perplejo. No había nada obviamente celestial. Estaba llena de ropa sencilla y pulcra, similar a la que vestía la anciana. Un par de zapatos gastados. Un pequeño neceser con artículos básicos de aseo. Y debajo de todo, un libro. No era una Biblia antigua ni un manuscrito iluminado. Era un libro de aspecto corriente, con una cubierta sencilla de color azul oscuro, sin título visible. Lo saqué con cuidado. Estaba pesado, lleno de páginas escritas a mano con una caligrafía elegante pero firme. Lo abrí al azar. Lo que leí me heló la sangre y, al mismo tiempo, llenó mi corazón de una comprensión aún más profunda. No era un diario personal en el sentido tradicional. Eran historias. Cientos de historias breves, anotadas meticulosamente, cada una comenzando con una fecha, un lugar y un nombre. Eran historias de personas en crisis, personas enfrentando enfermedades, pérdidas, dudas, desesperación. Personas como yo. Y después de cada nombre, seguía un relato conciso de cómo habían sido encontradas, consoladas, guiadas de vuelta a la fe a través de encuentros inesperados, a veces con una anciana amable en una carretera solitaria, otras veces a través de sueños, visiones o la intervención oportuna de otros creyentes. Cada historia era un testimonio del cuidado providencial de Dios, de su búsqueda incansable de sus ovejas perdidas. Hojeé las páginas, reconociendo patrones, lugares, descripciones que resonaban con mi propia experiencia. Era un registro. Un registro del ministerio silencioso y constante de los ángeles de Dios, de sus mensajeros enviados a consolar y restaurar. Cerré el libro, mi mente dando vueltas. Esta maleta no era un simple accesorio. Era una crónica del amor activo de Dios, una prueba tangible de que mi experiencia no era única, sino parte de un plan divino mucho más grande. La anciana no era solo asterisco ni asterisco ángel, era una de las muchas siervas del Altísimo, viajando por el mundo, llevando consuelo y esperanza a los corazones necesitados. La maleta contenía la evidencia de su misión, quizás dejada intencionalmente para que yo la encontrara, para que comprendiera la magnitud de la gracia que había recibido y la realidad del mundo espiritual que opera constantemente a nuestro alrededor, a menudo sin que nos demos cuenta. Con manos reverentes, volví a colocar el libro en la maleta y la cerré. Decidí llevarla conmigo. No como un trofeo, sino como un recordatorio sagrado, como una responsabilidad. Quizás algún día entendería por qué me había sido confiada. Guardé la maleta en el maletero del coche y me senté al volante. Arranqué el motor y comencé el viaje de regreso por el camino de tierra, dejando atrás la cabaña, pero llevando conmigo su paz y su revelación. El viaje de vuelta por la carretera principal fue completamente diferente al de la mañana. El sol brillaba, pero la verdadera luz estaba dentro de mí. Ya no veía el mundo a través del filtro gris del dolor y la duda. Veía la mano de Dios en la belleza de la naturaleza, en la sonrisa de un niño en otro coche, en la letra de una canción que sonaba en la radio. Mis preocupaciones anteriores sobre el trabajo y las facturas parecían triviales, insignificantes en comparación con la realidad eterna que había vislumbrado. Sentía una ligereza, una libertad que nunca antes había conocido.
Y sobre todo, sentía una conexión profunda y renovada con Dios, una confianza tranquila en su soberanía y su amor. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que el dolor por la pérdida de mi madre seguiría ahí, pero ahora tenía un ancla, una esperanza segura. Le di aventón a una señora, y lo que descubrí no solo me cambió la vida, me devolvió la vida, una vida con propósito, con fe y con la certeza inquebrantable del amor de Dios. Los días que siguieron a ese encuentro extraordinario en la cabaña del bosque fueron diferentes. Regresé a mi rutina, a mi trabajo, a mis responsabilidades, pero yo ya no era el mismo. Algo fundamental había cambiado en mi interior. La experiencia no se desvaneció como un sueño al despertar, permaneció vívida, grabada en mi memoria y en mi espíritu con una claridad inquebrantable. La conversación con la anciana mensajera, la paz sobrenatural de la cabaña, la visión reconfortante de mi madre en oración, el descubrimiento del libro en la maleta, cada elemento era una pieza de un mosaico divino que había reconfigurado mi percepción de la realidad y, sobre todo, mi relación con Dios. Al principio, luché con la tentación de racionalizarlo todo, de buscar explicaciones psicológicas o neurológicas para lo que había presenciado. ¿Había sido el estrés postraumático por la muerte de mi madre? ¿Una alucinación inducida por la fatiga y la soledad de la carretera? Mi mente, entrenada en la lógica y el escepticismo del mundo moderno, buscaba desesperadamente encajar la experiencia en categorías conocidas. Pero cada vez que intentaba reducirlo a algo meramente humano, la paz profunda que había sentido, la sabiduría de las palabras escuchadas, la evidencia tangible de la maleta y su contenido, todo ello se resistía a ser explicado de forma natural. Había sido demasiado real, demasiado específico, demasiado transformador. Finalmente, acepté la verdad que mi corazón ya había reconocido en la cabaña, había sido objeto de una intervención divina, un acto de gracia soberana diseñado para rescatarme de mi espiral de dolor y duda. Aceptar esto requirió humildad, la admisión de que mi comprensión del universo era limitada y que existía una realidad espiritual mucho más vasta y activa de lo que había imaginado. Requirió fe, la decisión consciente de confiar en lo que había experimentado, incluso si no podía explicarlo completamente. Recordé las palabras de Jesús a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan 20:29. Yo había visto, de una manera extraordinaria, pero ahora el desafío era vivir creyendo, mantener esa fe viva en medio de la rutina y las pruebas cotidianas. El cambio más inmediato fue en mi perspectiva sobre el sufrimiento y la pérdida. El dolor por la ausencia física de mi madre no desapareció por completo, por supuesto. El duelo es un proceso, y la extraño cada día. Pero la desesperación, la sensación de abandono, la ira contra Dios, eso sí se había disipado. Ahora entendía que su muerte no era el final de su existencia ni de nuestro vínculo. Sabía que ella estaba en un lugar de paz y gozo incomparables, en la presencia de Dios, y que su amor y sus oraciones seguían siendo una fuerza real en mi vida. Esta certeza me trajo un consuelo profundo, una paz que realmente sobrepasaba todo entendimiento, tal como prometen las Escrituras, Filipenses 4:7. Comencé a ver su partida no como una tragedia sin sentido, sino como parte de un plan divino más grande, un plan que, aunque doloroso, estaba obrando para mi bien y para la gloria de Dios. Empecé a confiar en que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi experiencia fue una demostración vívida de esa verdad. Mi vida de oración también se transformó radicalmente. Antes, mis oraciones eran a menudo mecánicas, listas de peticiones o lamentos superficiales. Ahora, oraba con una nueva intimidad, con la confianza de que estaba hablando con un Dios que no solo escucha, sino que responde, a veces de maneras asombrosas. Oraba con gratitud por la misericordia que había recibido, con humildad por mi necesidad constante de su guía, y con fervor por aquellos que, como yo antes, estaban perdidos en el dolor o la duda. Comprendí el poder de la intercesión de una manera nueva, sabiendo que mi madre oraba por mí desde la eternidad y sintiendo la responsabilidad de orar por otros aquí en la tierra. La oración dejó de ser una obligación religiosa y se convirtió en una conversación vital, una fuente de fortaleza y dirección.
La maleta y el libro que encontré se convirtieron en tesoros sagrados para mí. No los mostré a nadie, sentía que eran un secreto compartido entre Dios y yo. Pero a menudo, en momentos de quietud, abría el libro y leía algunas de las historias anónimas de consuelo y restauración. Cada relato era un recordatorio de que Dios está constantemente obrando en las vidas de las personas, enviando a sus mensajeros, orquestando encuentros divinos, susurrando palabras de esperanza a los corazones quebrantados. Me maravillaba ante la vastedad y la intimidad del cuidado de Dios, su atención a los detalles de cada vida individual. El libro se convirtió en una fuente continua de inspiración y aliento para mi propia fe, un testimonio tangible de que no estamos solos en nuestras luchas. Pero quizás el cambio más significativo fue en mi propósito de vida. Antes, mi vida giraba en torno a mi carrera, mis posesiones, mi comodidad. Buscaba la felicidad en cosas externas que, como había descubierto dolorosamente, eran efímeras y, en última instancia, insatisfactorias. Después de mi encuentro en la cabaña, comprendí que el verdadero propósito de la vida no era la autorrealización, sino conocer a Dios y darlo a conocer, amar y servir a los demás como Él nos ama. Sentí un llamado renovado a vivir mi fe de manera auténtica, no solo los domingos por la mañana, sino en cada interacción, en cada decisión. Empecé a buscar oportunidades para ser yo también un aventón para otros, no necesariamente literal, sino ofreciendo una palabra de aliento, una mano amiga, compartiendo la esperanza que había encontrado. Comencé a involucrarme más en mi comunidad de fe, buscando formas de servir y apoyar a aquellos que estaban pasando por dificultades. Mi trabajo siguió siendo importante, pero ahora lo veía como una plataforma para honrar a Dios y ser una bendición para otros, en lugar de un fin en sí mismo. La transformación no fue instantánea ni perfecta. Sigo teniendo días de lucha, momentos de duda, y cometo errores como cualquier ser humano. Pero la diferencia fundamental es que ahora tengo un ancla, una esperanza segura basada no en mis propias fuerzas o circunstancias, sino en el carácter inmutable y el amor infinito de Dios, revelado de manera tan extraordinaria en esa carretera solitaria y en esa cabaña escondida. Aprendí que Dios a menudo utiliza los momentos más oscuros y los encuentros más inesperados para realizar sus mayores obras en nosotros. Aprendí que la fe no es negar la realidad del dolor, sino confiar en la presencia de Dios a través de él. Aprendí que el consuelo divino es real y puede manifestarse de maneras que desafían nuestra lógica. Y aprendí que dar un simple aventón, abrir nuestro corazón a un extraño, puede ser el comienzo de un viaje que nos cambie la vida para siempre, acercándonos al corazón mismo de Dios. Ese día, le di aventón a una señora, pero en realidad, fue Dios quien me dio aventón a mí. Me recogió de mi camino de desesperación y me llevó a un lugar de encuentro con su gracia. Lo que descubrí en esa cabaña no fue solo la respuesta a mis preguntas, sino el redescubrimiento de mi Salvador, de mi propósito y de una esperanza que trasciende esta vida. Y esa, sin duda, ha sido la verdad que me cambió la vida para siempre, llenándola de una luz y una paz que nunca creí posibles. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.